Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos, sean bienvenidos a nuestra clase de griego bíblico. El día de hoy, bueno, voy a explicar algunas cosas, solo vamos a esperar un minuto más para que algunos estudiantes se puedan conectar y continuamos, por favor. Así que sean bienvenidos todos. Muy bien, vamos a empezar. Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase y antes de eso, por favor, les voy a pedir que se puedan conectar con sus cámaras. Vamos a empezar con la clase del día de hoy y en especial vamos a hacer un recuento específico de ciertas cosas que podrían haber quedado en el aire y especialmente con sus trabajos. Les quiero, antes de seguir, están unidos los estudiantes del Seminario Bíblico de Riobamba, de las Asambleas de Dios, y hermanos del Seminario Bíblico de Riobamba. Estamos en un curso por 2 semanas con hermanos pastores de todo el país, así que prácticamente están en la misma cantidad de contenidos, ¿no? De contenido. Así que vamos a empezar orando como todas las noches lo hacemos. Y voy a pedir, por favor, que todos en este preciso momento saquen sus apuntes, especialmente para los que, bueno, para los que no están acostumbrados a anotar mucho, tienen que hacerlo, aunque yo les estoy pasando, bueno, el día de mañana les paso toda la información de la mitad de la semana, las diapositivas que voy a utilizar hoy, todos los recursos que estamos utilizando. Y para nuestros hermanos, también este video estará subido en la plataforma y también este video les mandaremos a todos para que lo puedan tener. ¿Ok? Vamos a empezar dando gracias a Dios y le voy a pedir en esta noche, por favor, que Jenny Hinche, por favor, puedes orar. Ella es una estudiante de nosotros también. Así que, por favor, Jenny, ora antes de empezar nuestra clase. Buenas noches, compañeros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar ya.
Gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida y gracias por este tiempo que nos das para poder aprender de tu palabra, papito Dios. Danos la sabiduría, el entendimiento que necesitamos, Espíritu Santo, y podamos aprender griego y que podamos entender y podamos aprender mucho más. Bendice al pastor, dale sabiduría, dale entendimiento a todos mis compañeros que están ahí. Bendíceles en todo, en su salud, en sus trabajos, mi Dios, y gracias por todo. En tus manos encomendamos este momento, este tiempo. En el nombre de ti, amado Jesucristo, amén y amén. Pastor, disculpen, no se le escucha. Ya, gracias. Vamos a empezar, hermanos, así que tomen sus apuntes y nuevamente damos bienvenida tanto a nuestros hermanos que están en el curso. Recuerden que este viernes, este día viernes, para los estudiantes de griego del seminario van a tener un examen, y para nuestros hermanos que están siguiendo el curso como un estudio personal, el día viernes vamos a terminar nuestro curso y también vamos a entregar sus certificados, lógicamente dando un plazo de prórroga para entregar sus trabajos y de esa manera extender su certificado. Como les expliqué a todos ustedes, incluido completamente a todos, el objetivo de entender el griego, esta parte que podríamos decir que esta es una introducción al griego, más que una introducción sería griego 1, porque en la introducción quedamos solo en la parte del alfabeto. De hecho, algunas veces solo se quedan hasta ahí, pero aprender a leer griego no es tan significativo, ¿no? Que poder entender un poco más la gramática, la funcionalidad en el texto. Para los estudiantes del seminario, si ustedes quieren, están completamente invitados para que asistan a estos últimos días que tenemos de este taller, para que ustedes también puedan, especialmente el jueves y el viernes, que vamos a hablar ya cómo hacer un estudio bíblico con el texto griego, ¿no? Solo les hago un recuento. Todo lo que estamos dando están en videos y ustedes van a poder repasar las veces que quieran hacer. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y el día de hoy he preparado literalmente un repaso muy general para entronizar nuestra clase. Estas diapositivas vamos a poder entregarles y también les vamos a subir en la plataforma a los estudiantes del seminario para que lo puedan hacer. Muy bien, solo les recuerdo, hasta este momento, quien todavía no se ha aprendido el alfabeto o todavía le cuesta reconocer ciertas cosas, tendría que hacerlo, ¿sí? Alguna cosa que se escapó en clase y que posiblemente, aunque no es determinante, pero es un asunto, cuando hay doble gama, una palabra, cuando existe doble gama, digamos, cuando una palabra tiene doble gama, por ejemplo, como por ejemplo la palabra perdón que les escriba así, pero la palabra sería ágelos, ¿no es cierto? Pero hay una regla para la pronunciación. Cuando hay doble gama, la primera se pone con N y la segunda con G. Entonces sería ángelos, ¿no? Esto es con respecto a la doble gama. Usted no puede leer la doble gama como GG, sino como N y como G. Así sería explícitamente, ¿no? Entonces, esas son reglas de fonética. Entonces, cuando hay doble gama en una palabra, la una literalmente se traduce como N, la primera, y la segunda como G. ¿Estamos de acuerdo? No se olvide esto. También ustedes van a entender que hay doble L y doble R, ¿sí? Perdón, salió muy fea esa. Doble RO,
¿Qué pasa cuando estas tienen doble L y doble R? No se pronuncian como en el español, como Elie o como R de la doble R, no. Se pronuncian de forma separada, por ejemplo, rotos, ¿no? O sea, no se pronuncia arrotos, no. Esa pronunciación no. En griego no existe el sonido de R, doble R, no existe. Entonces, igualmente, por ejemplo, la palabra alos, no es alios, ¿no? Porque cuando ustedes ven, se pronuncia de maneras, normalmente va a estar una sílaba, van a dividirse en sílabas, ¿no? Entonces, solo para que tomen en cuenta estas cosas que usted va a poder, las demás no va a haber repetición, al menos no es tan frecuente, pero en esta sí, la doble G, la doble L, van a encontrar la doble E, la doble RO, pero se escriben rompiendo, o sea, se rompen su pronunciación, no tienen el sonido de R, ¿no? Por si acaso. Otra situación, todos conocemos que en las vocales largas, como la alfa, se escribe la iota suscrita, en la vocal eta se escribe la iota suscrita y en la vocal omega se escribe la iota suscrita. Pero ¿qué pasa? Esta iota se llama iota suscrita, pero ¿qué pasa cuando hay cuando la misma alfa está en uncial o la misma eta está en uncial? ¿Ya? O la misma omega está en uncial. Entonces, ¿cómo es que funciona la iota suscrita? Ustedes, cuando vean esto, ustedes van a ver que se llama iota adscrita. ¿Qué significa esto? Que aunque está al lado, igual no se pronuncia ni tampoco se lee. Solo sucede en estas tres vocales. ¿Por qué? Porque son vocales largas. En la alfa, en la eta, en la omega. No puede, la iota, cuando están en unciales, se suscrita, y cuando está en uncial, se ascribe, de adscrita, ¿no? Por lo tanto, ni en la suscrita ni en la adscrita, en estas vocales, se pronuncia. Su sonido, el sonido de esta, estoy aquí dibujando un parlante, su sonido de esta queda completamente anulada, tanto en la suscrita como en la adscrita. ¿Por qué? Porque la vocal iota en las consonantes largas, las que son especialmente estas, las siempre largas, no se va a pronunciar. No sé si está claro, hermanos, hasta ahí. Recuerden, hermanos, sí. Pastor Marcos, tenga la bondad de repetir, por favor. Ya. Vuelvo a repetir. Desde el inicio, cuando hay dos gamas, ustedes van a encontrar aquí... No, pastor, disculpe, solamente lo de este momento. Ok. Entonces, recuerden que tenemos tres vocales que son largas, ¿no? La omega, la eta y la alfa. Y en estas tres vocales son las únicas veces que se escribe la iota suscrita, ¿sí? Se puede escribir la iota suscrita, ¿sí? Se escribe la iota suscrita, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, ustedes nunca van a encontrar esto en griego, ¿no? La eta y al lado la iota. No van a encontrar nunca. Siempre va a estar suscrita. Siempre va a estar suscrita. O sea, ¿qué quiere ser suscrita? Cuando es en uncial, cuando es en cursiva. Pero cuando es en uncial, no puede que escribirse abajo, sino que se va a escribir a un lado. Aquí se va a escribir. Y cuando se va a escribir a un lado, igual no se pronuncia ni se translitera. Por ejemplo, aquí no puede decir usted ei, tiene que decir literalmente. ¿Por qué? Porque ni en la iota suscrita
ni en la iota adscrita, que está al lado del, porque es una vocal uncial, así se escribe la vocal uncial de la eta, como una H, ni en la suscrita ni en la adscrita se pronuncia. Literalmente quedan mudas, ¿no? Entonces, no sé si está mejor claro. Ahora, ¿por qué ustedes se van a encontrar así la alfa y la, por ejemplo, el diptongo ay? Porque recuerden que la alfa puede ser larga y puede ser corta. Entonces, pero estas que son siempre largas, la eta y la omega, que son 100% largas, nunca la van a encontrar. O sea, es imposible que le encuentren así, como diptongo. No, no puede suceder eso. ¿Sí? Puede encontrar así, ay y o. Ay sí, porque este es el diptongo y esta es la vocal sola. Pero así, formar un diptongo, no. Siempre va a ir suscrita esa iota acá. Eso va a suceder normalmente. ¿Ok? No sé si está claro, hermanos. ¿Sí? Si no, díganlo, por favor, porque es importante que lo puedo volver a repetir. ¿Está claro, Pastor Freddy? Sí, pastor. Ya. Muy bien. Perdón, pastor, en la alfa tampoco se pronuncia la iota No. suscrita. Cuando está la iota suscrita en el alfa, no se pronuncia, y cuando está en uncial y al lado está la iota, que es adscrita, tampoco se pronuncia. Ustedes dirán, ¿y cuándo nos damos cuenta? Si es diptongo o no? Normalmente, cuando la alfa está uncial y al lado está la iota, quiere decir que no es diptongo, sino está en forma adscrita. Cuando ustedes vean en cursiva el diptongo, ahí sí lo vamos a pronunciar. Pero si ustedes lo ven, la iota abajo, nunca se va a pronunciar. Eso nunca va a suceder. ¿No? Eso solo se pronuncia la alfa. Y acá solo se pronuncia la alfa. En estas, siempre cuando vean ustedes la uncial de la eta, que es como una H, y la iota, nunca se pronuncia la iota, porque está en forma escrita. Y cuando está la omega y la iota, de forma escrita tampoco se pronuncia. Eso es, solo sucede en las tres vocales, en ninguna más. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Disculpe, está claro eso. Y en la transliteración tampoco se translitera al momento de estar escribiendo. No se translitera. Si no lo pronuncias, no se translitera. ¿Sí? Si no lo pronuncias, no se translitera. Recuerda eso. Gracias. Muy bien. Y recuerda que no vas a transliterar, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que ya no vas a transliterar, sino que lo vas a leer enseguida. Pero solo recuerden que solo en la doble gama sucede un cambio, ¿no? La N y la G. Por ejemplo, no puedes decir águelos, sino ángelos o ángelos, ¿no? Por si acaso. Muy bien, hasta este punto todos ustedes deben tener alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, sigma final, tau, upsilon o ypsilon, phi, chi, psi, omega. Adriana López, tú me hiciste una pregunta hoy día por WhatsApp, perdona que, sobre esta, ¿verdad? La upsilon. Por favor, puede ser que algunos también estén un poco confundidos con respecto a eso. Si me puedes preguntar antes de pasar a la materia del día de hoy. No, que decía en la hoja de trabajo que cómo sonaba la epsilon. Sí. Ajá, Ya. como la V o como la U, entonces yo estaba así como confundida si era la V o la U, no le cachaba. No, es la U, es la U. Sí, pero puede sonar como U o como I, de ahí viene la famosa Y, ¿no?
Esto es para todos, chicos, porque recuerden que ustedes, los que están en el curso como tal, no les voy a tomar ninguna lección, pero a los que están en el seminario, para pasar el curso, va a haber una lección oral en cuanto a la lectura. Y ahí vamos a aplicar todas las reglas. Carla, por favor. Tengo una pregunta con respecto a lo que usted había dicho en una clase, cuando está la Omicron con espíritu rudo, se traduce o se translitera como él. A ver, la Omicron con espíritu rudo. Sí, usted había dicho con espíritu rudo y había otra que era Omicron con espíritu rudo y con acento grave, era ¿qué? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Es es el pronombre relativo que. Sí. ¿Qué? Y con espíritu rudo es él, el pronombre él. Ajá, solo con ya. espíritu rudo es con O sea, cuando estamos, porque con hay el un artículo, texto, no, perdón, el artículo él. Ahora vamos a ver. el artículo. Sí, el artículo. Muy bien. Ya, ok, gracias. Hasta este punto, todos tendrían que conocerlo bien esto. Va a ser difícil que avancen en cualquier curso de griego para esto. La otra, las vocales, recuerden, las siempre largas, las que son siempre largas, voy a pasar un ratito, las que son siempre largas, las que pueden ser cortas y largas, pero lo que yo quiero que se grabe son estas, las que son siempre largas y la que puede ser realmente corta o larga, porque las demás van a ser los 8 diptongos, incluido este con 8, y el único diptongo que vamos a pronunciar como U es este, ¿no? El diptongo de Omicron y Upsilon. No existe el diptongo Upsilon y Omicron. Esto no es diptongo. El diptongo tiene que ser Omicron más Upsilon. Ahí sí es diptongo. Tampoco el diptongo es U y E. No. El único diptongo con la Upsilon es el que va primero a la Upsilon, es el diptongo UI. Por lo tanto, grábese siempre los diptongos para que pueda entenderlo muy bien. Estoy repasando algo que ya hemos visto, por si acaso. Entonces, solo como para hacer un refuerzo. Ahora, hemos visto de manera general los espíritus. Hemos dicho que el espíritu suave no afecta y se está a la izquierda, y el espíritu rudo está volteado hacia la derecha y tiene una J, ¿no? Entonces, aquí es importante el sonido, la pronunciación, como aquí sería Jo y este sería O. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu rudo, que está en dirección para la derecha, es como si estuviera una J al inicio, y el espíritu suave prácticamente no afecta en absolutamente nada. En el caso de la RO, la consonante RO es la única consonante que va a tener un espíritu, que es una cosa muy extraña, y que en ese caso el espíritu rudo no va a tener ningún afecto de pronunciación. También hemos visto una parte general de la sintaxis, de la lingüística, y la lingüística tiene todos estos componentes. La idea del día jueves y viernes es enseñarles especialmente, y a ustedes, los hermanos de los seminarios, es enseñarles en la última clase esto de la morfología y la sintaxis, que literalmente es cómo hacer un estudio exegético de un texto. Hay ciertos usos del Antiguo y Nuevo Testamento, hay ciertos hebraísmos en el Nuevo Testamento. Significa que es un hebraísmo, es palabras hebreas traducidas al español, al hebreo, sin tener un significado en griego, sino en hebreo. Eso se llama hebraísmo, ¿no? Por ejemplo, en griego no existe la palabra Abba. No existe la palabra Abba. Esta es una palabra completamente hebrea. Abba. ¿Ya? Esto es un hebraísmo. Y la palabra, perdón, este no es hebreo, este es arameo, porque la palabra hebreo para padre es A.
pero ustedes también van a ver en griego esta palabra. Esos pocos hebraísmos que hay y arameísmos los podemos analizar, pero lo que vamos a analizar en sí mismo, vamos a tomar varios textos de la Biblia, como algunos ejemplos que les he dado, y poder darles una metodología de estudio. Y ahí es donde van a poder, para siempre a los estudiantes de seminario, para que pasen la materia de griego o la materia de griego 1 o introducción de griego, tienen que presentar un trabajo final. Y un trabajo final es que prácticamente la metodología de trabajo que yo les voy a enseñar en las últimas clases, para todos absolutamente. Porque esa es la idea, ¿no? Yo ya sé griego, sé leer, y cómo esto me ayuda para entender el texto. ¿Estamos? Luego hemos visto esto de manera general, y luego hemos visto la gramática de las dos cosas importantísimas del texto, que son los nominales y los verbales, siendo el principal, esto yo les he dado a todos sin excepción. Hemos visto que la parte nominal, el más importante de la parte nominal es el sustantivo, ¿no? Cuando hablamos de accidentes gramaticales, podríamos también decir morfología. ¿Por qué es importante esto entender de la gramática griega? Porque yo les he dicho que cuando ustedes vayan a analizar un texto, tienen que fijarse generalmente en tres cosas importantes. Cada texto, si ustedes analizan el verbo, juntamente el sustantivo con el artículo, y aquí faltan las preposiciones que también puede ser ubicado acá, no en los verbos, nada que ver. Ustedes van a poder interpretar de manera correcta el texto. Entonces, el sistema nominal, siendo el más importante, el sustantivo, y en el sistema verbal, el verbo, tienen sus accidentes gramaticales. ¿Qué vamos a analizar de cada uno de ellos? Tanto el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el pronombre tienen estos accidentes gramaticales: género, número y caso. En género tenemos en griego masculino, femenino y neutro. Y en el número, al igual que el español, singular, plural. Y el caso, este es importante y el que vamos a estudiar, y va a ser el estudio de nuestra clase. Hemos visto el asunto de los verbos, del verbo, y hemos visto que el verbo tiene 5 accidentes gramaticales. Su estructura, todo verbo, cualquier verbo que ustedes analicen, va a tener modo, va a tener voz, va a tener tiempo, va a tener persona y va a tener número. Hemos dicho que nosotros hemos aprendido el modo indicativo de la voz activa del tiempo presente, tanto la primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural. El día de ayer, el texto que hemos presentado, lo voy a retomar un poquito para especialmente el de Juan 10:28, porque existe algo muy importante. En cambio, en el sistema nominal, el más importante de todos es el sustantivo. Todos juegan para el sustantivo. El artículo juega para el sustantivo, el adjetivo juega para el sustantivo, el pronombre juega para el sustantivo. O sea, es como si todos están al servicio del sustantivo. Por ejemplo, el artículo lo define al sustantivo. Lo define ¿cómo? En su caso, en su género y en su número. El adjetivo, en cambio, califica al sustantivo. El pronombre lo reemplaza. Y ahí es cuando los pronombres, literalmente, pueden reemplazar fácilmente a la ausencia del sujeto de la oración. Entonces, ya voy a... Hugo Amores me está preguntando sobre... Ya voy a contestarte para esto. Entonces,
yo quiero que ustedes se centren en esta diapositiva, se fijen bien en esta diapositiva, porque esto es lo que realmente ya es la gramática como tal. Si entendemos, así como hemos aprendido sobre el verbo, y el verbo cómo está construido por el modo, voz, tiempo, persona, y la fórmula del verbo siempre va a ser raíz, más vocal temática, más, ¿qué cosa? Desinencia o terminación. ¿Sí? Desinencia o terminación. Ustedes lo van a encontrar en las gramáticas con este nombre técnico, desinencia, pero se refiere a terminación, ¿no? Muy bien, la terminación. Algo que posiblemente algunos estudiantes se han olvidado y que no lo tomaron en cuenta es que el verbo, al igual que en todo idioma, hay verbos regulares y verbos irregulares y verbos deponentes. Pero todos nosotros solo estamos viendo los regulares, que en su léxico natural termina en omega, ¿no? Todos los verbos que estamos viendo terminan en omega, porque los verbos irregulares terminan en mi, en mi. Y hay otros verbos deponentes que terminan en mai y otros, etcétera. Pero el más común dentro de la gramática griega son los verbos regulares terminados en omega. Por eso ustedes van a ver que en los diccionarios, cuando usted va a analizar el verbo, va a estar qué cosa el verbo en omega. No como lego, como la leo, como egeiro, va a terminar en omega, lo que quiere decir. ¿Qué quiere decirte eso cuando busques en un diccionario? Es un verbo regular y lo que va a decir es literalmente que tiene una terminación peculiar casi de todos los demás. El día de hoy yo me voy a centrar en explicar esto, porque ya hemos explicado que es el modo, es la forma en cual, cómo se está realizando la acción. Entonces, de forma cronológica, de mandato, de probabilidad o posibilidad, estos modos, vos, quién es, cómo se hace la acción, si yo hago, recibo, o yo mismo hago y recibo. El tiempo, cuándo ocurrió la acción, la persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y el número singular y plural, ¿no? Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta, por favor? Ahí vamos. Ya. Voy a explicar esto. ¿Qué es el género? Por si acaso algunos se confunden género con sexualidad. No, el género significa el tipo, ¿no? Y tenemos masculino, femenino y neutro. Algo que no tenemos en español es el neutro. O mejor dicho, aunque lo tenemos, no lo clasificamos como neutro. El neutro y el masculino son prácticamente muy parecidos. Por lo tanto, en griego tenemos palabras neutras, palabras femeninas y palabras masculinas. Esto no tiene nada que ver con la sexualidad, por si acaso. El número, tenemos número singular y plural. Y el caso, ¿qué es el caso? Miren, le voy a decir esto. Los verbos, y póngalo bien, los verbos se conjugan. Conjugan. ¿Por qué causa se conjugan los verbos? Conjugan. ¿Qué es conjugar? Yo, tú, él. Entonces, ¿por qué causa se conjugan los verbos? Por la persona se conjugan. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En cambio, todos estos no se conjugan, sino esta palabra, especialmente los sustantivos y los adjetivos. La palabra es se declinan. Declina. ¿Y qué es declinar? Se declinan por el caso. Por el caso. Ya vamos a ver qué son los casos. Entonces, escúcheme bien esto. Si los verbos se conjugan por la persona y en el sistema nominal los sustantivos y adjetivos se declinan por el caso, ¿qué llega a ser el caso? El caso, queridos amigos, es demasiado importante para estudiarlo. El caso es cómo está funcionando esa palabra dentro de la oración. ¿Cómo? Como sujeto,
como objeto indirecto, como objeto directo o como dativo. ¿Qué es dativo? El dativo es una forma indirecta de la acción. Cuando el verbo hace la acción, hay un objeto directo y un objeto indirecto por la cual se realiza la acción. Un genitivo por la cual nos revela el origen o nos revela la pertenencia. Entonces, los casos, cada sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre tiene caso. Y te está diciendo, este está funcionando de esta manera en la oración. Este está funcionando de esta manera en la oración. ¿Por qué? Porque una de los textos bíblicos que yo les voy a presentar es el texto bíblico de Juan 1:1, y por no analizar bien el caso, ¿saben lo que pasa? Cuando no analizamos bien el caso, no podemos interpretar bien la oración. ¿Ok? Y esto no se pierdan el día de mañana, que vamos a, posiblemente el texto de Juan 1:1 y otros 5 textos más han sido los más debatidos a lo largo de 2000 años por la Iglesia cristiana. Los primeros debates tuvieron que ver siempre con la divinidad de Cristo, y el día de hoy voy a hablar sobre esto, y sobre la idea extraña, blasfémica, incluso antibíblica. Al decir blasfemia estamos siendo antibíblica, sobre la idea de que Jesús no es completamente Dios, o que es un Dios menor que el Padre, y se utilizan como el Juan capítulo 10, el verso 29, cuando dice mayor a mí es, y otros textos de Colosenses cuando dice él es el primogénito de la creación, que es una fatal traducción, es de las más fatales traducciones. Prácticamente esta debería urgentemente ser modificada, porque nosotros tenemos otra idea de primogénito y lamentablemente no es así. Entonces, usted debe entender que solo hay 2 tipos de sistemas en la gramática griega, y el uno es el sistema nominal y el otro el sistema verbal. Y el sistema nominal, su accidente gramatical, todos los componentes de ellos tienen género, número y caso, y los verbos, cualquiera de ellos, tienen modo, voz, tiempo, persona y número. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O ya se durmieron? Todo ese material que usted está exponiendo, pastor, nos va a entregar, nos va a dar. Sí, por supuesto. Oh, ya. Sí, hermanos, bueno, me gustaría saber, ¿se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, espero que no. Pastor, sobre el caso, ¿podría repetir? Sí, claro, ahora voy a explicar sobre el caso en Ya, la siguiente diapositiva, porque esto es importantísimo. Por ejemplo, ya hemos, bueno, luego voy a empezar con el caso, solo hacer un repaso general. Quiere decir que lo que hemos aprendido hasta ahora con todos, sin excepción, es el verbo en el modo indicativo del tiempo presente de la voz activa. Quiere decir que todos los verbos que queramos ponerlo en tiempo presente, en voz activa, tanto en singular como en plural, lo vamos a mantener con esta desinencia. O sea, cualquier verbo, si usted pone el verbo cualquiera de los que sea, aquí le puede escribir cualquiera, lego, ego, perdón, ego es un pronombre, lego, la leo, egueiro, la palabra acuo, por ejemplo, acuo, a, u, o. ¿Cómo sería el verbo acuo? Acuo. Que recuerden, le digo acu porque es el diptongo, ¿no? Acuo. ¿Qué es el verbo acuo? El verbo escuchar.
Aquí está acuo. Miren, acu. Le repetimos cómo sabemos que es la raíz, porque lo que antes está de la omega es la raíz, acu, y así sucesivamente, acu, acu. ¿Y qué va a pasar con la terminación? Las terminaciones o desinencias no cambian. Acuo, acuéis, acuéi. ¿Y cómo sería la traducción? ¿Cómo sería la traducción? Yo escucho, tú escuchas, él escucha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que grabarse? Prácticamente esta desinencia, esta terminación, que ya está incluida la vocal temática, porque la vocal temática es esta, la E, la O, la E y el diptongo U, ¿no es cierto? Pero es más fácil, así como está grabado en rojo, y ustedes lo pueden grabarse todo esto. Cuando ustedes se graban o, eis, ei, omen, ete, usin, cualquier verbo que ustedes quieran ya lo pueden convertir en tiempo presente del modo indicativo de la voz activa. ¿Ok? El trabajo que van a hacer luego de esta clase, ustedes van a hacer ejemplos de esto para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque si usted entiende la lógica de entiende prácticamente la lógica de todos. Todos los modos y todos los tiempos tienen literalmente una terminación o mejor dicho, una desinencia o terminación, todos. Entonces, por la terminación o desinencia, podemos entender básicamente qué verbo estamos. Esto es ya una clase que ustedes, no hay nada más que explicar del verbo del presente y la voz activa, pero muchas veces cuando analizamos textos y no entendemos en qué tiempo está hablando el verbo, en qué modo está el verbo, puede ser un problema para cada uno de nosotros interpretarlo. Pero vamos a nuestra clase de sistema nominal y vamos a estudiar los casos. ¿Cuán importante es esto? Existen 5 casos en griego, de los cuales 4 son importantes: el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Sí. Pastor, disculpe que le Sí, no hay regrese. problema. En el acuo que estaba haciéndole usted, ¿le podría hacer en lo que es en el plural, por favor? Sí, se repite el diptongo, pero Sí, lo vamos a hacer. por favor, sí, porque me queda la duda de cuando acuo termina en U, ¿no es cierto? Y Sí. luego tenemos que repetir nuevamente el U, No, o ya no se repite. A ver, voy a repetir muy buena pregunta. Digamos que, ¿qué pasa cuando estamos con un verbo que tiene, al igual que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un verbo en su raíz termina en épsilon? No le puedes poner doble E. Y cuando no le puedes poner doble E, se convierte en eta, ¿no? Como el verbo que vimos ayer. El verbo era el verbo caleo, ¿no? El verbo caleo es llamar, caleo. Entonces, como el verbo caleo termina en épsilon, su raíz no le puedes poner caleo. No. Entonces, ahí se va a poner en eta la doble épsilon. ¿Qué pasa con el doble diptongo U? ¿Qué pasa? Sería así, ¿no? Acuo, sí. Y la vocal movible, la consonante movible. ¿Qué pasaría? ¿Así se pone? No. Lo que sucede aquí es que uno se elimina. Esto va a suceder muy raras veces cuando tenemos doble diptongo. Uno se elimina y se sobreentiende que ya está declinado, es conjugado. ¿Me hago entender? Se sobreentiende. Entonces, acusi. ¿Ok? No va a suceder el doble diptongo. Lo que va a suceder, lógicamente debería estar el doble diptongo, pero entre los dos se va a eliminar y solo va a quedar el uno.
acuse. Pero esto solo va a pasar en la tercera persona cuando un verbo termina como el verbo acuo. Ahora, si terminara solo en U, ahí sí le pones el diptongo. Si terminara en cualquier otra cosa, en cualquier otro diptongo, igual, ahí sí quedaría. Pero cuando es el mismo diptongo, literalmente se elimina. No sé si está, Adrián, claro. Sí, sí, pastor, muchas gracias. Eso Ya, tenía muy bien. la duda, nada más. Ahora, los casos, así como es tan importante que el verbo tiene modo, voz, tiempo, persona y número, en todo el sistema nominal, ¿se acuerdan? Artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres. Lo más importante no es su género ni su número, porque eso no nos quiere decir nada, más que qué tipo de clase es, si está en singular o en plural o si es femenino o masculino. Y siguen ciertas lógicas. Pero lo que sí es importante analizar es los casos. Y en griego existen literalmente 5 tipos de casos, los cuales 4 de ellos son importantes. El nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. El nominativo nos va a señalar el sujeto, en otras palabras, de quién se habla la oración. El genitivo nos va a enseñar de propiedad, posesión o pertenencia, la materia que está siendo hecha aquella cosa. Por eso en el genitivo se pone de, ¿no? Por ejemplo, y ahora van a ver los artículos y los sustantivos cuando están en genitivo. Cuando tú dices el carro ya, cuando pones ese de, literalmente lo estás haciendo genitivo. El caso dativo es el objeto indirecto, el medio, manera o lugar. Por eso se pone en, con, por, para, a los, o a él o a la. Y el acusativo es el objeto directo. Todas las palabras sustantivas, artículos, adjetivos, pronombres, toca fijarse bien en qué caso está para mirar si esos casos tienen que ver específicamente a lo que realmente nosotros estamos interpretando la oración. En una oración siempre va a haber un sujeto, ya sea reemplazado por el pronombre, ya sea implícitamente, pero siempre se va a hablar de alguien en la oración. El genitivo, el dativo y el acusativo no siempre estarán presentes todos los 3 en una oración, pero quiere decir que uno de los 3 muchas veces puede estar los 3 presentes en una oración. Pero cuando tú vas a analizar un sustantivo, tienes que fijarte, un artículo, tienes que fijarte en qué caso está para entender cómo está funcionando dentro de la oración. ¿Está funcionando como sujeto ese sustantivo? ¿Ese sustantivo me está reflejando una forma genitiva de pertenencia o propiedad? ¿Está siendo el objeto indirecto, el medio por la cual realiza la acción el sujeto? ¿O es quien recibe la acción del sujeto, objeto directo? ¿Ok? Esto, queridos amigos, es muy importante que todos ustedes lo entiendan por ciertas razones puntuales, ¿no? Especialmente cuando uno está aprendiendo por primera vez y se olvidaron ciertas cosas de la gramática, muchas veces lo que llega a suceder es que los conceptos nos pueden marear, pero déjame decirte que es la única manera de aprender griego. Hoy estamos haciendo lo más didáctico posible, separando el sistema nominal, todos van a tener caso, número y género, y en el sistema verbal todos van a tener modo, voz, tiempo, persona y número. Nada más, o sea, eso es lo que va a suceder. Si cuando tú vas a analizar los adjetivos, cuando tú vas a analizar los artículos, cuando vas a analizar los sustantivos o los pronombres, te vas a encontrar que todos ellos tienen caso, número y género. Cuando vas a analizar cualquier verbo,
Todos ellos tienen modo, en qué modo está, si es indicativo, subjuntivo, imperativo, tienen voz, si es una voz activa, pasivo, media, si tienen tiempo, qué tiempo está, presente, imperfecto, perfecto, auristo, pluscuamperfecto o simplemente futuro. ¿De qué persona están hablando? ¿De la primera, de la segunda o tercera o de qué número singular y plural? Cuando tú tienes claro esto y vas al texto bíblico, lo primero que vas a hacer, te vas a obsesionar por querer descubrir cuál es la morfología, cuál es su accidente gramatical. Más o menos para que todos le cachen, es que sería como tú ir literalmente al médico y sin verte te diga, sí, tome esta pastilla. No puede ser posible. Primero tienes que analizar, haber un análisis, saber qué es lo que, cómo está compuesto, qué es lo que está pasando. Eso es lo mismo que se hace el tratamiento en la interpretación. Antes de querer sacar cualquier conclusión, cualquier situación, tú tienes que fijarte, este sustantivo está en nominativo, este sustantivo está en genitivo, este sustantivo está en dativo o en acusativo. ¿Qué quiere decir el genitivo dentro de la oración? ¿Qué quiere decir este verbo cuando está en auristo o en modo subjuntivo? Pues bueno, eso es lo que se llama la gramática. No sé, hermanos, entonces todos, absolutamente todos. ¿Sí se está escuchando, hermanos? Sí, sí. Les veo un poco así de gana me metí a griego. Pastor, Sí, hermano Ángel, dígame. sí, esa sería una sugerencia para este tipo de casos, con ejemplos para poder... De hecho, vamos a ver los ejemplos, ¿no? Un poquito más, pero sería en cada caso, por ejemplo, en caso nominativo, ponerle un ejemplo para que podamos tener un poquito más de orientación, si sería el caso en estos momentos, pastor. Esa no sería una sugerencia. Está bien. Solo que está bien todo. Toca recordar los términos de la gramática, todo eso. Ya, primero yo quiero que relacionen los conceptos. Luego voy a poner un ejemplo claro, donde usted va a poder mirar, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a seguir porque es importante, pero grábese esto. O sea, en cualquier gramática que usted estudie, siempre lo más importante del sistema nominal. ¿Y cuáles son del sistema nominal? Sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Persona, animal o cosa. ¿Qué es un adjetivo? Cualidades que califican al sustantivo. ¿Qué es un artículo? El aló, el que define el sustantivo. ¿Qué es el pronombre? Hay pronombres personales, relativos, interrogativos, el que reemplaza al sustantivo. Yo, tú, él, ese es el pronombre. En cambio, en el verbo, ustedes van a encontrar que el verbo tiene un montón de 5 accidentes gramaticales, los otros solo tienen caso, número y género, 3, pero cada uno de ellos es importante. Pero miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, solo quiero pasar esta. ¿Qué es el análisis morfológico? Por ejemplo, vamos a mirar el artículo ten. Ya vamos, ustedes se van a aprender todos los artículos, pero primero, mire cómo sería. Esto en una oración simple sería el análisis. Esto es el análisis morfológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el análisis morfológico? Cada una de las palabras, poder saber qué son. Muy bien. El artículo jo es un artículo que es masculino, singular, nominativo. ¿Cuál era el nominativo? El sujeto de la oración. Theos, si el artículo está en masculino, singular, nominativo, sin duda el sustantivo tiene que estar en masculino, singular, nominativo. Es Theos, es Dios. Luego tenemos otro artículo, pero este artículo es masculino, singular, pero acusativo. Al, ¿no? O puede ser a, el, que realmente es. Y se puede poner también como al. Y cosmos, que es otro sustantivo, es masculino, singular, acusativo. ¿Por qué? Porque el artículo es acusativo. Estos dos tienen que concordar en todo. Si el artículo dice que es femenino, ¿qué va a ser el sustantivo? Femenino.
Si el artículo dice que es masculino, ¿qué va a ser el sustantivo? Masculino, así como sucede en el español, ¿no? No puedes decir el bicicleta, ya pareces gringo ya, Ray. O sea, cuando los gringos, como en inglés, solo hay el artículo de, no se utiliza, no hay esta idea de masculino y femenino, entonces ellos piensan que también sucede así en el español, y en español tenemos la casa, no el casa. Eso no tiene sentido. No, el carro, no la carro, ¿no? Entonces, el artículo tiene que coincidir siempre con el sustantivo. Pero miremos, por favor, antes de pasar, solo que el hermano estaba pidiendo un ejemplo. Esto ya es lo que quiero, o más o menos ustedes van a analizar, y ustedes dirán, pero ¿cuáles son los artículos, pues? ¿Cuáles son los artículos? Estos son todos los artículos griegos. Mire lo que está pasando. Mire, tenemos, ¿qué es lo que pasaba en el sistema nominal? Dice que hay género, masculino, femenino, neutro. Dice que hay número, singular, plural. Y dice que hay caso nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Igualmente en el plural. Ustedes dirán, ¿y qué es esto? Si ustedes se graban, así como ya saben que en el verbo hay fórmula, ¿cuál era la fórmula del verbo? Raíz, ¿más qué? Más vocal temática. Más la vocal. Más la vocal temática. La desinencia. Más la desinencia, que es la fórmula de los verbos. Si usted se graba el artículo, prácticamente aprendió todo el sistema nominal. Porque la presencia del artículo va a determinar quién está al frente. Y por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Jo, je, to. Tú, tes, tú. To, te, to. Ton, ten, to. Hoi, jai, ta. Ton, ton, tom. Tois, tais, tois, tus, tas, ta. Ustedes dirán, ¿pero qué significa esto? ¿Cuál es el artículo masculino en español? El. ¿Cuál es el artículo femenino? La. ¿Y cuál es el artículo neutro en griego? Lo. Y usted dice, ¿pero por qué hay? Claro, el en genitivo, ¿cómo sería? Dice que el genitivo es como si estuviera antes de la traducción del artículo como de. Entonces es de él. ¿Se acuerdan cuando analizamos el texto de Mateo 28, 19 y 20? Que decía, Jopate, tú, neuma, perdón, tú, huyos, kai, tú, huyos, kai, neuma, agia. Entonces ustedes dicen, ¿qué artículo estaba utilizando? El artículo genitivo de pertenencia. ¿Ya? Cuando el artículo está en dativo, es como si pusiéramos la palabra para o con o la palabra incluso en. Cualquiera de estas palabras, de acuerdo al contexto, pueden ser para utilizar el dativo. En cambio, el acusativo es para poner a. Entonces, aquí sería como más o menos esto. De, él, para, con, él, a, él. Y el artículo que utiliza, todos los artículos que utilizan los Juan 1.1 es un artículo acusativo, por ejemplo. ¿Ya? En femenino, ¿cómo sería? De la, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué pongo de la? Porque este es el artículo la, pero está en genitivo, y el genitivo me obliga a poner esto, de. ¿Cómo sería en dativo?
en, para o con la. ¿Y cómo sería en acusativo? A la. ¿No? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto está muy complicado? No, porque usted tiene que grabarse esto. Genitivo es de pertenencia, por eso ponemos el de. El dativo es de objeto indirecto, por eso podemos utilizar cualquiera de estas tres palabras. Y el acusativo es a, y por eso utilizamos, el acusativo es objeto directo y es a, ¿no? Le traducimos como a él. En el caso que vimos, por eso, mire, el artículo ton, el artículo jo es él. Cuando está en jo es él. Cuando está ge es la. Y cuando está to es lo. Y lo mismo sucede. De lo, para lo, o para o con lo, a lo. Entonces, el artículo llega a ser determinante en cualquier oración, ¿sí? Y cuando está la presencia del artículo, no solo quiere definir, la presencia del artículo quiere individualizar, la presencia del artículo quiere señalar, la presencia del artículo quiere incluso relativizar algo, ¿sí? Como el que está, el que, esta palabra que puede ser un artículo de forma relativa. Entonces, queridos amigos, ustedes dirán, ya mucho está aprenderse griego. Sí, pero si tú te grabas apenas esto, literalmente estás aprendiendo la gran parte. ¿Sabes lo que estás aprendiendo? ¿Qué estarías aprendiéndote ahí? Esto literalmente. O sea, al momento de aprenderte el artículo griego, por eso yo lo pongo primero, porque al aprenderte el artículo griego puedes saber de manera más clara el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, porque tiene la misma lógica. Así, al igual que aprenderse lo que nosotros llamamos la fórmula del griego, que tiene siempre una raíz, vocal temática y una desinencia, de la misma manera, el artículo nos va a determinar la forma en que, cómo funcionan los sustantivos, ¿ya? Y yo quiero cómo funciona el adjetivo, cómo funciona el pronombre. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Mira. Voy a borrar esto. Hermanos, cualquier cosa que no se entienda o que estoy yo explicando, por favor dígamelo, porque la verdad es que me gustaría que todos lo aprendieran. Por ejemplo, voy a poner el sustantivo logos. Esto puede suceder mucho en español. Logos es masculino en griego, pero en español al traducir, perdón, es logos. Logos es palabra o verbo, ¿no? Es una palabra muy utilizada en la filosofía griega. Para los griegos, logos era la expresión de la divinidad como una idea. Entonces, Juan, cuando dice en argé, en jologos, kai prostonteón, kai teos en jologos, está diciendo el logos de tanto que hablan ustedes, yo les presento quién es el verdadero logos. La esencia no es solo la esencia, es el Dios mismo hecho carne. El logos dice, y el logos hizo sarge, y se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito de Dios. Ahora, la palabra logos en griego es masculino, pero al traducirlo en el español no puedo decir el palabra, sino la palabra. Esto va a suceder mucho, como muchas palabras en español son masculinas y en, ¿qué cosa? Y en griego pueden ser femeninas, sucede. Por lo tanto, miren cómo se declina. ¿Cómo se declina? Qué interesante, miren cómo se declina. El mismo logos en genitivo, no, ya no queda logos, sino log, y se adjunta la terminación del verbo, del artículo. Así, igualito con el circunflejo como está.
sea, mira, log, y se adjunta literalmente, y fíjate, algunos estudiantes se olvidan de que tiene iota suscrita el dativo. ¿Cómo yo sé que este es un dativo? Por la iota suscrita. Y tiene un circunflejo. ¿Sí? No, da igual, como no se pronuncia, no sirve. No, sí sirve. Ojo, sí sirve. Mira, y mira lo que pasa. Log. ¿Y qué va a suceder? On. Con el acento. Fíjate, es el mismo logos. El mismo logos. El mismito logos. Esto, los sustantivos juegan muy bien con los artículos. Por lo tanto, si tú te grabas el artículo, te vas a grabar muy bien el sustantivo. Entonces, mira, ¿cómo sería las palabras? Sigue el log. ¿Por qué log? Porque los sustantivos masculinos van a terminar en os. Los sustantivos masculinos van a terminar en os. Y lo que está detrás del os se llama raíz. Y esa no va a cambiar. Al igual que el verbo, tiene su raíz. Todas las palabras tienen su raíz. Pero mira, aquí en cambio es hoy. Ya no sería con el espíritu. Recuerda que solo los espíritus pueden estar al inicio. Fíjate esto. Logón. Vamos a ponerle todos. Log. Grábate esto. ¿En qué terminan los sustantivos masculinos? Todos los sustantivos masculinos. ¿En qué terminan? En su caso nominativo, en os. Todos, absolutamente. Y muchos neutros terminan también en os. Por eso el neutro y el masculino son iguales. O mejor dicho, muy parecidos. Entonces aquí es, fíjate. Fíjate. Es prácticamente, si tú te grabas vas a poder identificar el sustantivo. Esa es la idea. ¿Ya cómo sería en el plural este? Si este es en español, ¿no? Aunque en griego puede ser masculino, en español es femenino, ¿no? La palabra, de la palabra, para la palabra, a la palabra. Hagámosle que un sustantivo, tanto en español como en griego plural, como es masculino. Por ejemplo, la palabra, perdón, vamos a ponerle con negro. Feos. Feos. Al igual que el verbo que le vas a encontrar en el diccionario con omega, en el diccionario solo se pueden encontrar los sustantivos, los adjetivos y los pronombres en su estado nominal y en singular, ni siquiera en plural. Nunca vas a encontrar lo otro. Entonces, fíjate, feos, ¿en qué termina? En os, y literalmente tú te quedas con la raíz. ¿Cuál es la raíz? Le quitas el os y te quedas con te. Te. Perdón, está muy feo. Fe. 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 Porque es la raíz. O sea, no va a cambiar esa raíz por más caso que sea. En ningún caso va a cambiar. Es la raíz. Fe. Fe. Entonces, yo quiero que me vayan diciendo. ¿Qué iría? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto se llama declinar. ¿Por qué se declina? Por el caso. Entonces, feos en genitivo, ¿cómo sería? Fe, u. En plural, en dativo, ¿cómo sería? Fe, o. Y en acusativo, fe,
on. En nominativo plural, te, hoy. Te, on. Te, ois. Y te, us. Tienen que ir exactamente como está aquí. O sea, ustedes ya han aprendido la declinación del sustantivo. ¿Saben cómo se llama esta declinación? La segunda declinación del sustantivo. El masculino en el sustantivo griego es la segunda. Igual con el neutro, son la segunda. En cambio, el femenino, hermanos, este sí es bien, no complicado, pero es un poquito diferente, porque los femeninos les gusta terminar en dos tipos de formas, en alfa y en eta. Entonces, tienen sus propias reglas. Pero, ¿saben qué? La mayor cantidad de sustantivos en el Nuevo Testamento son masculinos y neutros. Cuando demos el módulo 2 de griego, ahí vamos a estudiar los femeninos, que se llaman la primera declinación, y algunos neutros que son de la tercera declinación. La mayoría son de la segunda, pero de la tercera. ¿Qué quiere decir eso de la primera, segunda, tercera? Es porque van a tener sus propias terminaciones. Pero la más fácil, la sencilla, la que le cachamos de una si aprendemos el artículo, es los sustantivos masculinos y neutros de segunda declinación, porque siguen el mismo patrón que el artículo. El mismo patrón que el artículo. El mismo. Por lo tanto, si tú te grabas el artículo, ya por default estás grabándote, estás entendiendo el sustantivo. Y le puedes poner cualquier sustantivo masculino, cualquiera de ellos, y vas a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, otro sustantivo masculino. Hermanos, ¿sí se está entendiendo o no? A ver, veámosle las caras a algunos que vamos a ver que están. Sí, se están. Sí, ahora. Sí, pastor. ¿Puedo decir algo? Claro, pastor. Bueno, creo que de pronto lo que nos hace falta es que también es que ya bueno, aunque nosotros predicamos, sabemos lo esencial y de pronto ya nos hemos olvidado de aquellas cosas. O sea, había que hacer un repaso ya muy personal acerca nuevamente de la gramática española y también de esto que estamos aprendiendo. Por eso de pronto que nos hacemos bola y eso es lo que pasa. Y eso me está pasando a mí ahorita. Ya, pero Nada más, personalmente. Mi pregunta es, yo no me estoy metiendo con tecnicismos tan usados, sino que yo le estoy dando las claves para que usted entienda la lógica de todo el texto griego. Si usted se aprende, si usted sabe que el verbo griego tiene una fórmula, raíz más vocal temática y una desinencia, en el sistema nominal que consta artículo, sustantivo, adjetivo y pronombre, el caso es por la cual se declina. Y el más importante de todos ellos, aunque es el sustantivo, todos dependen de alguna manera del artículo. Porque la terminación del artículo nos vamos a entender de qué caso es, solo por la terminación del artículo. Por lo tanto, miren, queridos amigos, si usted aprende esto, así, si usted aprende esto, le aseguro que todos estarán listos para recibir el módulo 2 de griego. Pero si usted no se graba esto tiene que grabarse. Y ahora, el día de mañana voy a explicarlo en relación a la preposición. Usted va a entender cuán importante es el uso del artículo en griego. ¿Por qué? Porque los demás, el artículo, por eso siempre lo pongo, aunque este es el más importante porque todos juegan para él, el artículo es quien pone la batuta, el ritmo de este. Si usted entiende el artículo, va a entender la lógica del sustantivo, del adjetivo y del pronombre. Si usted entiende la fórmula del verbo, que es raíz más vocal temática más desinencia, va a saber de que todos los tiempos tienen su desinencia y lo único es saber memorizarnos esa desinencia con esa vocal temática y se acabó. Lo mismo va a suceder con el artículo.
Por eso le decimos lo siguiente con respecto a esto. Mire, por favor, mire. Así, esta es ¿se acuerdan de las terminaciones del verbo indicativo presente voz activa? Por eso decimos, mayormente los sustantivos de la segunda declinación son masculinos o neutros. Y los sustantivos de la primera declinación son femeninos, aunque hay muy pocas excepciones. Y ya, yendo a un análisis, ahora sí entendemos por qué. Todos esto, miren, este está en nominativo, porque el artículo está en nominativo, el sustantivo está en nominativo, este está en acusativo, el ton. Por eso también el sustantivo está declinado, porque la palabra en nominativo es cosmos, cosmos, cosmos. Pero como está en plural, está en acusativo, termina igual que el artículo. Mira, fíjate, on. Termina exactamente en eso. Entonces, entender el artículo es entender la base del sistema nominal del texto griego. Es básicamente eso, amigos. Entender esto, y el día de hoy mismo les voy a pasar para que repasen. Coge, to, tu, tes, tu, te, to, ton, ten, to, foi, jaita, ton, 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 tois, tais, tois, tus, tas, ta. Entonces, cuando yo ya veo un tes, no hay ninguna palabra para este tes. Ya, muy bien. Este es un artículo femenino genitivo. ¿Cómo se lo traduce? De la. Ya, de la. ¿Ok? De la. Por eso, cuando nosotros estudiamos los casos, decimos esto, ¿no? El genitivo se traduce como de, del, de, los, de, las. El dativo en, con, para, con, a los. El acusativo a los, a las. ¿Por qué? Porque es la forma de traducir, porque está diciendo, este es objeto directo, este es genitivo, este es dativo, y el genitivo te da de pertenencia, por eso es de, ¿no? De. Ahora, fíjese, por favor, ya yendo a la parte, voy a ir a explicar una regla de las más famosas que existen en griego, de la regla que se llama Granville-Sharp. Granville-Sharp. Esta regla es muy conocida, confirma de forma definitiva la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, para cualquiera que duda de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento, es porque no ha estudiado ni el curso más sencillo de griego. Ahora, no quiere decir esto que solo los iluminados de griego van a entender las doctrinas de la Biblia, sino que quiere decir esto que nosotros podemos dar una respuesta académica a las doctrinas centrales y cardinales de la fe cristiana. Quien no cree en la divinidad de Cristo, literalmente no puede decir que es cristiano. Será un sectario, será una secta del cristianismo, pero nunca puede decir que es un verdadero cristiano, ni protestante. Y aunque muchos no les gusta la palabra protestante, le guste o no, es la historia de nuestra iglesia, ¿ya? Y debemos dar muchas gracias a muchos protestantes del siglo XVI que reivindicaron, especialmente desde la academia y desde el púlpito, muchas de las doctrinas cristianas, especialmente las doctrinas que estaban completamente dañadas y tergiversadas por los grupos populares católicos y los grupos sectarios que siempre han existido. Lo primero quienes dudaron de la divinidad de Cristo fue Arrio, luego Apolinar y otros herejes a lo largo de la historia que negaron la divinidad de Cristo. Si Cristo no sería Dios, simplemente no habría salvación. No podría haber muerto un hombre por nosotros, un ángel por nosotros, un querubín por nosotros, un arcángel por nosotros. Tenía que morir el mismo Dios, quien es el inmutable de todo, el que no cambia. Él mismo tenía que ofrecer un sacrificio por amor a nosotros. Entonces, la doctrina de la divinidad está muy relacionada con la soteriología, con la salvación. Por eso, ningún testigo de Jehová, ningún tipo de mormón
incluido muchos grupos sectarios de otras iglesias, como Jesús Solo o estos, no pueden entender la salvación en su complejidad y en su extensión si no entendemos la divinidad y la Trinidad. La regla de Graham-Richard nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la regla? Y aquí es donde vamos a ver el uso de los artículos. Por eso es tan importante. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula? Dice que cuando existe un artículo más, esperen por favor, más un sustantivo, más la conjunción cae y el sustantivo, pero tiene que suceder algo. Escúcheme por favor. Los dos sustantivos tienen que estar en el mismo caso. ¿Escucharon eso? ¿En qué tienen que estar? En el mismo caso. Entonces, si el artículo es genitivo, el sustantivo, ¿este sustantivo qué será? Genitivo. Y el otro sustantivo también tiene que ser genitivo. Si el artículo aquí es dativo, este también tiene que ser dativo. Y este también tiene que ser dativo. Y si el artículo es acusativo, el sustantivo también tiene que ser acusativo y el otro sustantivo acusativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos dos sustantivos del mismo caso unidos por la conjunción CAI y que esté presente el artículo en uno solo de ellos, igualito como está la fórmula aquí. Le voy a borrar porque creo que ya. Igualito como está aquí la fórmula. Artículo más sustantivo más CAI más sustantivo, pero se fijen, solo el primer sustantivo tiene artículo, pero los dos sustantivos tienen que estar en el mismo caso. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Saben lo que significa esto? Que el texto está hablando de la misma persona. Y voy a leer este texto. Pros dejo menoi, ten macarian, el pisda, kai epifanei, an, ces, doxes. Y aquí viene el verbo, aquí viene. Tu megalú feu, kai soteros, gemón, Jesús Cristo. El texto en español dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios. Y aquí viene la palabra. Esta es la palabra. Theu megalú theu. Perdón, tu megalú theu. De nuestro gran Dios. Se cumple la fórmula. Artículo más sustantivo. Más la conjunción kai, que es i. Y nuestro Señor, Sotero Salvador, nuestro Salvador, Jesucristo. Se cumple la fórmula. Se cumple exactamente la fórmula. Lo que quiere decir el texto es que el gran Dios y Salvador Jesucristo es la misma persona. Y todos los trinitarios y todas estas tonterías que dudan de la divinidad de Cristo, se les acabó el juego. Es la regla más segura para defender la divinidad de Cristo. ¿Saben cuántas veces se forma la fórmula del Graham-Richard en el Nuevo Testamento? Al menos 27 veces. Y gran Dios y Salvador. Y vamos a analizar otro texto. Aquí está. Mira para que te des cuenta y lo voy a pintar con algunos colores para que te des cuenta. Aquí está el artículo. El artículo, ¿cuál era este artículo? ¿Te acuerdas? Jo, geto, tu, genitivo. Tanto el adjetivo como el sustantivo están en genitivo. El sustantivo está en genitivo. Fíjate, el sustantivo está en genitivo. Está la conjunción kai. Y luego estos dos también están en genitivo. El texto está en el Jesucristo, o sea, Jesucristo está en genitivo. O sea, los dos sustantivos, Jesucristo y Theos y Theu, están en genitivo, con un solo artículo y con la conjunción kai. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que literalmente
gran Dios y Salvador Jesucristo es la misma persona. Es la misma persona. Por lo tanto, creen que, ¿saben quién escribió? Ustedes lo saben, ¿quién escribió Timoteo? Era Pablo. Este señor conocía muy bien el texto griego. Y más que basarnos en su conocimiento, este hermano estaba guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabía qué palabras poner. Miren otro texto para que vean que no es solo Pablo, el erudito. Este Pablo es el erudito. Pero recuerden que Pablo y Pedro, aunque los dos tienen mucho alejamiento en la dirección, porque Pablo era un erudito intelectual, pero el mismo Espíritu Santo les inspiró a los dos, y no porque Pablo era más erudito, el Espíritu Santo más le inspiró, no, los dos son una autoridad final para la vida del creyente. Fíjese, por favor, en el siguiente texto que voy a mostrar, que está en el libro de Pedro, Primera de Pedro. Fíjate aquí. Está el verbo, el artículo tú, el sustantivo teu, gemón. Ustedes dirán, pero aquí hay otra palabra, en Tito 2:13 también, pero es que gemón es un pronombre posesivo, o sea, se refiere al mismo. Y todo este artículo está en genitivo. Al estar en genitivo el artículo, el sustantivo está en genitivo, luego la conjunción cae. Así dice que es la regla, ¿no? La conjunción cae. La conjunción cae. ¿Qué es la conjunción cae? Y miren, otra vez la misma fórmula, soteros. ¿Y en qué está el artículo? ¿En qué está el sustantivo? ¿No tiene artículo el sustantivo? No tiene. Y están en genitivo Jesucristo. Salvador, que es el título, ¿no? Salvador Jesucristo. Tanto, y se vuelve a cumplir la regla, artículo más sustantivo más CAI más sustantivo. ¿A qué se refiere? ¿Es igual a qué? A una sola persona. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:1? Yo, Pedro, apóstol del Señor, apóstol y siervo del Señor Jesucristo, escribo para enseñar. Y dice, mire, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, el gran Dios, el Dios y Salvador Jesucristo, no aquí no hay gran. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿a quién se refiere? A la misma persona. Y ahora, ¿qué dirán todos aquellos que dudan de la divinidad de Cristo? Que dudan que Cristo no es Dios, que es una especie de creado. Queridos amigos, no hay razón por la cual creer tal cosa. De hecho, estos dos textos serían más que suficientes para desenredar cualquier idea sobre la divinidad de Cristo. Pero ¿saben cuántos textos se repiten en la misma fórmula? 27. ¿Sí? 27. Y miren, por favor, solo un último texto de otra regla. Bueno, no es una regla, que la vamos solo para ir terminando. La regla de Glan-Bishard es la confiable, es la más confiable para confirmar la divinidad de Cristo del griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es la fórmula más confiable, la regla más confiable, la regla más clara sobre la confirmación de la divinidad del Señor Jesucristo. Y miren, un texto muy conocido en Colosenses 1:15, que pueden leer en español, Colosenses 1:15, que es otro texto mal utilizado, dañado, tergiversado. ¿Y qué es la palabra? Jesucristo es el primer creado, primogénito es igual, es ser solo el primero. Esa es la pregunta. Colosenses 1:15, ¿qué dice Colosenses 1:15? Dice, porque... ¿Qué cosa que dice Israel, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito.
Aquí hay dos, este es interesante analizar este adjetivo, que es el adjetivo paz, y este está declinado en genitivo. Por su terminación sabemos, miren, por su terminación, recuerden la terminación genitiva del femenino, tes. Esta palabra paces viene de la palabra raíz paz, paz, que significa sin excepción. Pero la palabra que está en rojo es la palabra que estamos teniendo problemas. Porque, ¿por qué la Reina Valera y muchas versiones le traducen como primogénito? Amigos, en primer lugar, en la Biblia existe lo que nosotros llamamos hapax lomenegon, palabras que nunca más se repiten a lo largo de la Biblia. El libro de Colosenses es el que más hapax lomenegon tiene, 16 de ellos. Y la palabra prototokos, es un hapax lomenegon. No es, ¿qué quiere decir esto de hapax lomenegon? No podemos encontrar otra palabra prototokos en algún texto de la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, los traductores, la palabra proto, viene la palabra primero. Eso es proto, primero. Pero la palabra tokos se refiere a otra idea. Entonces, prototokos generalmente se ha traducido como primogénito. Pero cuando tú vas a un diccionario serio, como el diccionario de Gerald Kittel, que le he puesto aquí, te va a decir lo siguiente. La palabra prototokos no tiene ningún tipo de idea de lo que se quiere decir. Dice la cláusula por qué, que es la primera palabra que aparece, os es por qué, destaca el significado a saber que todas las cosas deben su creación a la mediación de Cristo. El punto, entonces, no es que Cristo sea la primera criatura. Eso exigiría su énfasis en el tokos y también colocaría el nacimiento en conflicto con la creación. Lo que se afirma es la, ¿qué cosa? Supremacía de Cristo. Por si acaso, esto no es un comentario. Esto es un análisis etimológico de la palabra sobre la creación como su mediador. El término prototokos se usa entonces a causa de su importancia como una palabra que indica el rango. Por lo tanto, el texto de Colosenses 1:15 en ningún sentido está hablando que Cristo sea el primer creado. Lo que Colosenses está diciendo es que Cristo es el mediador, el representante, el que por la causa de él fueron creadas todas las cosas, y él es el más, en otras palabras, él es el supremo sobre toda la creación. Él es el que está sobre todo lo creado. Él es el que está desde antes de la misma creación. Él es que por la causa de él está sobre, no como la idea deísta de que Dios creó y se fue, sino como la idea clara de que él sustenta, provee, porque él está sobre cualquier tipo de creación. Él es la imagen misma del Dios invisible. Y la palabra eikon, que es la imagen, no significa un reflejo, sino él es idéntico, en otras palabras, al mismo Dios invisible. Eso es lo que quiere decir el texto. Por lo tanto, hermanos, ¿creen que el texto griego nos sirve? ¿O no? Es importante, es importante. Sin duda, entender mejor el griego nos da a entender mejor no solo la idea doctrinal de la Biblia, sino literalmente podemos destacar de lo que los autores han dicho, lo han dicho de manera clara, ¿verdad? Y contundente. Me gustaría saber que si tienen preguntas. Puedo hacer una pregunta. En ¿Sí? cuanto a lo que, por ejemplo, uno lee una Biblia y hablamos de personas que están cogiendo por primera vez una Biblia, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería, desde su perspectiva, una Biblia que realmente refleje, o una versión que refleje una traducción verdadera? Porque hablamos que la Reina Valera sí tiene sus errores como primogénito, como usted acaba de explicarnos, Es que es y da fatal un eso. mal entendimiento, ¿no?
Por Exacto. ejemplo, Entonces, cuando, perdón, hermano Adrián, cuando tú lees en la Reina Valera una persona que no entiende nada de la Biblia, primogénito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El primer hijo, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, no, Jesús es Dios, oye, pero dice que es el primer hijo, entonces tuvo que ser creado para ser el primer hijo. exacto, y ahí se ¿Ya? basan los testigos. Y ahí se basan, lógicamente, bueno, es que la verdad es que los testigos ni siquiera están para debatir, o sea, la verdad, le voy a decir así, o sea, no resisten ni siquiera un debate realmente académico. Su debate es más en callejero, ¿no? Pero nunca vas a ver un erudito testigo de Jehová escribiendo algo así. De hecho, una vez en su revista Atalaya citaron al doctor Gerald Kitt, perdón, al doctor Michael Horton, que es un erudito en el texto griego, y lo citaron a él, así como diciendo para reafirmar alguna, y él pidió, por favor, quiten ese nombre de ahí, por favor, porque no, absolutamente no es nada lo que refleja lo que yo había dicho. Entonces, hermanos, es importante entender que el texto griego no es para envanecerme, por si acaso. Eso nunca, por favor. Y si ustedes lo están haciendo por eso, para tener un tipo de superioridad sobre las personas, recuerden que el único supremo de todo, de la creación, incluido nosotros, es Cristo. Ustedes no tienen que ir al púlpito, bueno, hermanos, y es que hice una super exégesis. No, predique el texto sin siquiera mencionar el texto griego. Eso es para usted. Pero siendo puntual a lo que dice Adrián, no hay una versión perfecta. Partamos de ahí. Segundo, no hay una versión que digamos, esta sí es la correcta. La versión debe ser la mejor versión que la gente lee, es la que ella puede entender. ¿De qué te sirve coger una Biblia si tú mismo no puedes ni entender lo que lees? Entonces, hay varias gamas de versiones. Lo que no puedo aceptar es con los estudiantes de teología, con los estudiantes que están al frente en el liderazgo, con las personas que están avanzando en la parte que tienen una posición de influencia dentro de la iglesia, con ellos no pueden entender que solo se casen con una versión. Eso sí sería irracional. Lo racional es que ustedes como estudiantes de la Biblia, como profesionales en cualquier campo de la situación y más aún como siempre altísimo en cuanto a la predicación, deberían tener más de una versión bíblica. ¿Ya? Y ahora que cogen griego, lo primero que tendrían que hacer, ¿saben qué es, hermanos? ¿Saben qué es lo primero que tendrían que hacer? Analizar, a ver, ¿qué dice el texto en griego? Ir al diccionario. Por eso, en las clases finales, tanto a los estudiantes de seminario como a ustedes, yo les voy a enseñar, a ver, cómo vamos a utilizar los recursos, porque para eso están en el curso, ¿verdad? Entonces, claro que capaz que no me voy a aprender todito lo que es el artículo, el adjetivo, pero sé cómo ya estructurar un texto, ¿no? Sé cómo buscarlo. Y les voy a dar unos diccionarios de verdad, o sea, que muy poca gente lo conoce. No porque sean así súper caros o porque sean inalcanzables, sino porque lamentablemente nuestras librerías se destacan más por los libros sensacionalistas que por los de la academia, ¿no? Lamentablemente. Tú vas a cualquier librería y vas a encontrar cómo sacar el diablo en 2 horas, cómo hacerte millonario en 5 días. O sea, perdón que les diga esto, puede ser un poco grosero, pero lamentablemente la gente no es que va a decir a una biblioteca, a una librería, literalmente a buscar libros especializados. Primero, porque son muy caros para traerlos a muy poca gente, y segundo, porque muy poca gente le pide. Entonces, lo que yo les animo, ustedes, los más de 30 y algo que estamos inscritos, yo les animo a ustedes que los recursos que les voy a pasar los utilicen en cualquier momento que ustedes tengan, sea para la predicación, como muchos de los pastores amigos que están aquí presentes, o sea en un estudio bíblico, y sin necesidad de estarles diciendo, es que el griego, es que aquel griego, es que dice acá la palabra y que le dices en latín, en arameo y en hebreo, y que la gente diga, wow, no. Mira, para sorprender,
cualquiera. Tú tienes que ser fiel a la palabra. Ese es el objetivo. Eso. Presentarla rectamente. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Si no, quedaríamos para nuestra siguiente clase. Para nuestros, solo voy a terminar con esto. Para nuestros estudiantes del seminario, tienen que terminar el capítulo 3 de su manual y vamos a mandar un trabajo sobre esta clase y todos estos días vamos a terminar ya cómo estudiar un texto bíblico, cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta, hermano? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, analizando lo que son los artículos, por ejemplo, en el caso del genitivo, por ejemplo, en el artículo, en lo que es el masculino y el neutro, se utilizaba el mismo genitivo. Entonces, ¿cómo se hace para diferenciar? Es parecido, no es el mismo, sino que es parecido a la escritura. Ajá. No sé si podría poner nuevamente la imagen donde aparecía el cuadro de los artículos. Sí, claro. Si alguien tiene que salir, hermanos, puede salir, pero yo quiero ser respetuoso con respecto. Los estudiantes del seminario, no. ¿No es cierto? Esto tú hablas, ¿verdad? Pastor Marco, Ajá, perdón que le interrumpa. Eso que está ahí nos va a mandar también para imprimir, eso del artículo griego. Mándenos todo eso que está. Sí, esta diapositiva lo van a tener ustedes. Ya, ok. Ya, hay por ejemplo en lo que es el masculino y el neutro, en el caso del singular genitivo es tú y tú. Entonces, ¿cómo hay esa diferencia en el texto? Ajá. Muy bien, lo has cachado enseguida. Sí, aunque parecen son parecidos en la escritura, se van a determinar por el tipo de sustantivo que es. Así como los sustantivos masculinos terminan en os, los sustantivos neutros terminan en ni. Y los sustantivos femeninos terminan en alfa y en eta. Entonces, aunque por ejemplo, sea el mismo sustantivo, se va a determinar por su origen, ¿no? Te va a decir, este es un neutro. ¿Sí? Pero espero que estés en los otros cursos de griego y vas a entender muy fácilmente. Por ahora, grábate esto. ¿Sí? Está bien. Pero lo vas a identificar fácilmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien, hermanos, los que voy a decir lo siguiente, pueden los hermanos, solo quisiera que se queden, por favor, nuestros hermanos del seminario para darles solo unas indicaciones finales. Con los demás nos quedamos despedidos. El día de mañana vamos a ver el uso de las preposiciones y con nuestros hermanos del seminario solo me van a regalar 3 minutos más y nos vamos a despedir. Muchas gracias. Espero que los textos que estamos analizando nos afirmen la fe sobre las doctrinas bíblicas y realmente entusiasmarnos a analizar los textos bíblicos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, y mañana a las 7:30. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Pastor, bendiciones. Solo nos quedamos con nuestros hermanos del seminario, solo 3 minutos más. Ya. Bueno, hermanos, mientras se van desconectando los demás, voy a dejar de grabar esta parte.